Salve María a todos los seguidores de la Escuela de Padres. Hoy tenemos un tema que no tiene relación con el anterior directamente, aunque sí indirectamente. Estuvimos viendo la necesidad de la educación en la virtud de la modestia, del pudor, algo vital y necesario para facilitar un recto convivio entre las personas. Sobre todo nosotros que tenemos esa fe tan maravillosa y extraordinaria, esa fe en nuestro Señor Jesucristo y en Nuestra Señora, que transformaron ese mundo pagano y llevaron a la humanidad a un grado de civilización y de progreso inimaginables. No solamente de una pequeña élite, ¿verdad?, de gente poderosa y que dominaba a los demás como si fueran esclavos, sino que elevó el nivel general de todos los hombres y mujeres a grados insospechados, gracias a la ayuda de la formación que nos dio la Iglesia a través de los misioneros, de los monjes que fueron civilizando primero el continente europeo y a partir de allí pues influenciando el mundo entero. Gran parte de las costumbres que nosotros conocemos hoy en día, sobre todo la institución de la familia, nace, como es hoy en día, precisamente en estos primeros momentos de la cristiandad después de haber vencido las tinieblas del paganismo. Hoy en día parece que nos sumergimos de nuevo en ese paganismo y vuelven a aparecer muchos vicios y muchas situaciones sociales que contunden, nos hieren profundamente, nos llenan de tristeza porque vemos a las personas caer en muchas esclavitudes que hacía siglos que ya deberíamos de haber superado. La esclavitud, pues eso, de la moda, de las modas que no tienen pudor, de la falta de respeto hacia las personas mayores, las que tienen algún tipo de dignidad. Todo eso estaba relacionado con el aula que vimos en el anterior programa. Hoy vamos a ver otro punto muy importante para la formación de sus hijos. ¿Qué ocurre? Este punto lo he elegido porque en las visitas que yo hago a las familias, uno observa cómo se comportan los niños y se da cuenta de que ocurren cosas extrañas hoy en día. En muchos casos uno se encuentra que de repente entramos con la Virgen de Fátima porque va a hacer la visita a la casa, se va a consagrar el hogar al Corazón Inmaculado de María y vemos niños de 4 o 5 años que no prestan ni la más mínima atención. Ellos se quedan en su rincón con su celular o con la tablet y se quedan ahí ajenos totalmente a la vida de la familia, a un hecho tan importante como es la visita de la Virgen de Fátima. Pero qué cosa más extraña. Mire, yo elegí este tema después de la educación en el pudor y la modestia, porque yo creo que es lo que más daño hace, ¿verdad? Después de esa falta de formación en esos puntos, lo que más daño hace hoy en día a las familias y sobre todo en la educación de los hijos es el tema de las nuevas tecnologías mal usadas. Y que los padres no saben cómo educar a los hijos, no pueden controlar. Llega un momento que se les escapa del control el uso de los celulares por sus hijos, especialmente el celular, pero también la televisión, que continuamente emite contenidos contrarios también a la moral, las buenas costumbres, a la modestia, etc. Es más, hoy en día es una burla constante de lo que sería la buena educación y las buenas costumbres. Entonces, hay que reforzar los conocimientos que ustedes como padres tienen acerca del uso de estas tecnologías para que sepan educar a sus hijos. Ustedes que están escuchando esta aula es porque tienen un interés especial en formar a sus hijos, pero la mayor parte de los padres no van a escuchar estas aulas, son ajenos a esto. Si bien que son temas que aparecen en los grandes medios de comunicación de vez en cuando. En concreto, yo quiero hoy usar como base
de este punto en el que tenemos que ser muy firmes en nuestra educación a los hijos. El estudio, un último estudio muy reciente, digamos de finales, de hace un año aproximadamente, finales del 2020, de un neurocientífico, Michel Desmurger, director del Instituto de Investigación Nacional de la Salud en Francia, director de investigación de las investigaciones. Es un verdadero experto que tiene una gran obra de divulgación y que ha pasado por reconocidos centros de investigación como el Massachusetts Institute of Technology de la Universidad de California, o la Universidad de California, perdón, eso es Massachusetts. Bueno, este señor, que es un experto en estas materias, ha escrito un libro que se titula La fábrica de los cretinos digitales. El nombre es bien chocante ya, pero es porque él dice, yo quería realmente sacudir a la opinión pública al respecto de qué es lo que están haciendo con los niños hoy en día, el crimen que están cometiendo contra ellos. La tesis fundamental, que se basa en estudios científicos serios, no en cualquier estudio, es que las generaciones actuales en los países más desarrollados están demostrando tener un coeficiente intelectual inferior al de sus padres. Es decir, su cerebro se ha atrofiado, hablemos así de una manera poco científica, pero es real. Demuestran tener menos capacidades intelectuales que las generaciones anteriores. Esto por primera vez en la historia. Entonces este investigador neurocientífico ha hecho este estudio porque a él le choca también la situación en la que se ha precipitado a la infancia y a la juventud hoy en día. Le pregunta este periodista de la BBC News de finales de octubre del 2020, 28 de octubre del 2020, y dice así: ¿qué está provocando esta disminución en el coeficiente intelectual de los niños? Dice que puede haber otros factores que todavía no se han estudiado bien, como la exposición temprana a pesticidas o la contaminación en general de las grandes ciudades, pero sí en concreto la exposición a las pantallas. Dice, sobre ese punto sí que tenemos seguridad de que la cantidad de tiempo que el niño pasa delante de una pantalla tiene un efecto importante en su coeficiente intelectual. Varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión y de los videojuegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen. Los principales fundamentos de nuestra inteligencia se ven afectados: el lenguaje, la concentración, la memoria, la cultura, definida como un corpus de conocimiento que nos ayuda a organizar y comprender el mundo. Por lo tanto, este hombre, que es totalmente laico, no es religioso, dice, incluye en la cultura los aspectos de la religión. Para que un niño pueda comprender bien los misterios de la religión, la fe en nuestro Señor Jesucristo, no puede estar expuesto al uso de estas pantallas, sea televisión, tablet, celulares, etc., de manera excesiva, porque se vuelve incapaz de entenderlo. El doctor Plinio Correa de Oliveira nos decía a nosotros en los años 90, cuando en absoluto existía esta invasión de pantallas por todos lados, y nos decía lo siguiente: miren, yo creo que estas nuevas generaciones que están llegando van a tener mucha dificultad en entender, por ejemplo, las parábolas del Evangelio. Cuando nuestro Señor habla de los lirios del campo, de los pajaritos, de cómo Dios los cuida a pesar de ser meramente seres vegetales o animales que pasan y perecen, y que los cuida con tanto cariño porque les da esos colores, porque
les permite alimentarse sin necesidad de trabajar, etc. Esas parábolas tan llenas de ternura, tan llenas de sensibilidad hacia las maravillas de la naturaleza, esas parábolas exigen que la persona tenga por lo menos una noción de qué es todo eso. Y cuando habla del pastor que cuida las ovejas, tiene que tener también una cierta noción de que es una oveja, de que es un pastor. Los niños que están sometidos a esta presión tecnológica son incapaces de entender lo que está diciendo nuestro Señor. Mucho menos todavía la enseñanza que está detrás de esa parábola, porque su capacidad de análisis, de comprensión, está disminuida. Y esto es algo científicamente ya comprobado que se está viviendo. Entonces él dice, le pregunta este periodista, dice, ¿por qué el uso de los dispositivos digitales provoca todo esto? Y él dice, las causas están claramente identificadas. Disminución de la calidad y cantidad de las interacciones intrafamiliares, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional. Es decir, disminuye la capacidad de la persona a relacionarse con sus padres. Un niño que está mucho tiempo conectado parece algo hasta evidente, salta a los ojos. Cuando está mucho tiempo conectado y en los horarios que no debe, después es incapaz de tener una relación normal con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, etc. Si tiene amigos. Por lo tanto, no desarrolla el lenguaje y tampoco desarrolla su capacidad emocional. Sentir emociones normales de ser humano. Ya se vuelve incapaz. Es algo realmente muy profundo y muy terrible. Continúa así. Disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras. Tareas, música, arte, lectura, etc. Cada vez van disminuyendo más porque es mucho más fácil, más cómodo estar con los ojos pegados a una pantalla que ya le pone todo. Interrupción del sueño. ¿Cuántos niños hay que se acuestan con un televisor delante o con un celular al lado? Eso es un crimen, un verdadero crimen. Entonces el sueño se acorta cuantitativamente, menos tiempo, y se degrada cualitativamente. Duermen mal, tienen pesadillas, están después cansados al día siguiente, etc. Sobreestimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje e impulsibilidad. Claro, en las pantallas, en la televisión, continuamente escenas de acción. Dice, y lo más llamativas posibles, y con más incluso violencia. Entonces el niño se deja, él imita esos padrones de comportamiento totalmente desquiciados. Y después es incapaz de prestar atención en una hoja de un papel escrito, porque no tiene continuamente esa especie de sobreestimulación. Continúa así. Subestimulación intelectual. Es decir, las pantallas hacen que la persona sea inducida a no pensar. Impide de esa manera que el cerebro despliegue todo su potencial. Y por fin, un estilo de vida sedentario excesivo que además del desarrollo corporal influye en la maduración cerebral, la coordinación de los movimientos que debe tener un niño que va aprendiendo poco a poco en los ejercicios físicos a controlar sus miembros. Eso también disminuye. Por lo tanto, ¿qué daños provocan exactamente las pantallas al sistema neurológico? Le preguntan al doctor Michel. Dice así, ocurre que el cerebro no es un órgano estable, se va desarrollando y para adquirir sus características finales óptimas, dice, depende de la experiencia, es decir, aquello que él capta a través de los sentidos exteriores, la vista, el oído, el olfato, el sabor y el tacto. Si
estos estímulos que va recibiendo de alrededor disminuyan o se deforman, entonces el cerebro también se deforma, no se desarrolla. Normalmente, dice, las experiencias modifican la estructura y el funcionamiento cerebral. Algunas regiones del cerebro se especializan, algunas redes se crean y se fortalecen y otras se pierden. Unas se vuelven más gruesas y otras más delgadas. Esto es para ver el equilibrio que existe en el cuerpo del ser humano, como Dios creó el cuerpo de una manera tan perfecta. Se ha observado también que el tiempo que se pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro dentro de diversas redes cognitivas relacionadas con el lenguaje y la atención. Eso está demostrado. El niño que pasa muchas horas delante de una pantalla jugando a videojuegos, después no sabe hablar, no sabe leer, no entiende lo que se le dice, no entiende lo que lee. Esto es algo muy grave, muy grave. Y también es incapaz de prestar atención a lo que se le habla. Uno está delante de un niño que está viciado ya en estas pantallas. Uno intenta hablarle y él le va a desviar la mirada, no le va a mirar a los ojos. Es algo realmente muy, muy siniestro el efecto que produce en los niños. Entonces, este doctor, este investigador, explica que hay actividades relacionadas con la escuela o con el trabajo intelectual, como por ejemplo la lectura, la música, el arte, los deportes, que tienen un poder estructurador y nutritivo del cerebro mucho mayor que el de cualquier pantalla. Además, dice, hay que aprovechar estos años de la infancia y la juventud para desarrollar el cerebro, porque si el cerebro tiene una plasticidad, llaman, algo parecido, digamos, usar un símil que el mismo doctor usa, como si fuera una plastilina que se puede moldear de acuerdo a las necesidades. Cuando esta plastilina pasa el tiempo y se le deja a la intemperie, digamos, entonces esta plastilina se va quedando seca y cada vez es más difícil moldearla. Lo mismo ocurre con el cerebro. Van pasando los años y disminuye su plasticidad, su capacidad de adaptación a los estímulos que recibe de fuera. Entonces, el niño que está conectado excesivamente a las pantallas reduce el desarrollo de su cerebro y perjudica, empobrece enormemente sus capacidades. Dice, entonces, ¿tenemos que eliminar las herramientas digitales? Dice él, no, debería enseñarse a los estudiantes las herramientas y habilidades informáticas fundamentales. ¿Por qué? Porque la tecnología digital puede ser una herramienta relevante en el arsenal pedagógico. Eso sí es parte de un proyecto educativo estructurado y si el uso de un software determinado promueve eficazmente la transmisión de conocimientos. Sin embargo, dice, cuando se pone una pantalla en manos de un niño o de un adolescente, casi siempre prevalecen los usos recreativos más empobrecedores. Es la realidad que este científico demuestra con los estudios serios que se han hecho. Aparte de que por intuición ya nos damos cuenta de eso. Entonces, por orden de importancia, ¿cuáles son las pantallas que más interfieren en el desarrollo del niño? Primero, la televisión, que sigue siendo la pantalla número 1 a todas las edades. Películas, series, clips, etc. Luego, los videojuegos, especialmente los de acción y violentos. Y finalmente, ya en torno a la adolescencia, a partir de 11, 12 años hoy en día, un frenesí de autoexposición inútil a las redes sociales, que trae enormes riesgos para los jóvenes. Entonces, ¿cómo hacer para controlar bien el uso de estas herramientas digitales? Hoy en día, ¿cuánto tiempo de media pasan los niños delante de las pantallas?
Esto por estudios serios, ¿verdad? En los países desarrollados es así. Un niño de 2 años pasa casi 3 horas del día conectado. 5 horas pasa un niño de 8 años y más de 7 horas los adolescentes. Esto significa, fíjense, que antes de los 18 años, uno de sus hijos puede haber pasado el equivalente a 30 años escolares delante de una pantalla. Es absolutamente espantoso. Una locura y una irresponsabilidad. Palabras no mías, sino de este científico. Entonces, ¿cuánto tiempo deberían de dedicar los niños a usar estas pantallas recreativas? Entonces, es necesario involucrar a los niños en este tema, porque no adelanta usted llegar y decirle, ahora no puedes ya usar el celular, ahora se apaga la televisión. Hay que involucrarlos en el tema. Necesitan que se les diga que las pantallas recreativas dañan el cerebro, perjudican el sueño, interfieren con la adquisición de un buen lenguaje, debilitan el rendimiento académico, perjudican la concentración y aumentan el riesgo de obesidad, etcétera, etcétera. Algunos estudios han demostrado que es más fácil para niños y adolescentes seguir las reglas sobre las pantallas cuando se les explican y se discute con ellos su razón de ser. Porque esto es muy importante. Hay que darles razones a los niños. Cuando se les pone un límite, tiene que haber un motivo. Cuando ellos entienden el motivo, aunque no les guste, es más fácil que acepten obedecer. Si no, produce en ellos una reacción no buscada por los padres. Es que, dice, mi padre es un arbitrario que me impide hacer esto por capricho. Entonces, él se rebela contra eso. Pero si usted le da con calma las razones serias, su hijo va a agradecer a la larga. En el momento no va a gustar, pero ese principio, esa razón, va a quedar en él y le va a servir en el futuro para aprender la disciplina, porque no existe una disciplina arbitraria. Tiene que haber siempre un motivo superior, en este caso, su bien, para su formación humana, intelectual, y nosotros que tenemos fe, sabemos que va a ser algo excelente también para su vida interior, para evitar que él pierda esa conexión con lo sobrenatural. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las pantallas. No son una cosa sin importancia. Es muy importante que ustedes controlen bien. Ahora, entonces, ¿qué se recomienda para cada edad en el proceso de desarrollo de su hijo? ¿Qué es recomendable? ¿Cuánto tiempo debe de usar las pantallas? Si las va a usar. Lo veremos en la próxima aula porque ya se nos ha ido el tiempo. Les mando la bendición y continuamos este tema dentro de poco. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Salve María!